¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá, esto es Sabiduría para la Vida. ¿Cómo debemos de vivir los cristianos ante el inminente retorno de Jesucristo? La semana pasada, en el blog anterior, estábamos viendo las señales que Dios dejó en su palabra para que sepamos cuándo se acerca el fin del mundo. Y decíamos, muchas personas se han aventurado, han intentado predecir cuándo va a ser el fin de los tiempos y la venida de Cristo por su iglesia, pero todos han fallado porque la Biblia dice claramente que nadie sabe el día ni la hora y que no es posible adivinarlo, sino solo el Padre que está en los cielos. Y dice que de una manera inesperada, como ladrón en la noche, vendrá sobre todos aquellos que no esperan su venida. Dice, van a estar casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, y de repente va a venir el Señor. Pero también dice que los cristianos no vamos a estar desapercibidos, que los cristianos somos como aquellas 5 mujeres prudentes que esperaban llenas del Espíritu la venida de su Señor, que los cristianos podemos estar apercibidos de su retorno a través de las señales. Y veíamos en el video pasado todas esas señales que el Señor dejó en su palabra, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, hambres, terremotos, una apostasía, un abandono por parte de falsos cristianos que iban a salir de la iglesia y otro montón de señales más. Pero ahora en este video nos vamos a enfocar en la parte práctica, cómo quiere Dios, de acuerdo a su palabra, que usted y yo vivamos ante su inminente retorno. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, en vista de su pronto retorno, el cristiano debe permanecer, perseverar en la congregación. La iglesia es el medio que Dios ha dispuesto para que los cristianos seamos exhortados, seamos animados, seamos consolados, protegidos, guardados, fortalecidos. Dice que va a haber gran persecución, pero el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Y uno de los medios de preservación que el Señor ha dispuesto es la compañía y el amor de los hermanos en Cristo, la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, ¿verdad? El bautismo en agua, la Santa Cena, a través del ayuno, a través de los cultos, la alabanza corporativa, usted va a poder ser guardado por el poder de Dios para preservar su vida hasta el final. Así que lo primero que tenemos que hacer es ser constantes en la iglesia. Busque una congregación local donde usted se sienta bien, donde hayan otros cristianos a quienes servir y que lo amen a usted, que oren por usted, que le enseñen la palabra, que haya un pastor que enseñe la Biblia, ¿verdad? Y trate de ser constante todos los domingos por lo menos, y si es posible asistir a un grupo, a una célula, tener una familia espiritual, porque así nos quiere encontrar el Señor, siendo parte integral, activa de una congregación. Y muchos decimos, lo que pasa es que a mí en mi iglesia me fallaron, lo que pasa es que habían personas ahí que me juzgaron sin saber, que me trataron mal, ahí conocí gente que me hizo daño, gente hipócrita, etcétera, ¿verdad? O que me quedaron incluso debiendo. Pero es normal, hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero está formada por personas imperfectas, es como un hospital para personas que están necesitadas de la medicina del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero recuerde que antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora el Señor nos dio vida, pero quedan aún áreas de nuestra vida donde el pecado todavía queda un pequeño remanente, ¿verdad? Donde todavía batalla contra nuestra alma, contra nuestra nueva naturaleza. El viejo hombre a veces todavía se quiere meter ahí, pero todos estamos necesitados de la gracia de Dios. Y tenemos que hallar una iglesia donde podamos ser constantes y nos sometamos a la palabra a través de nuestras autoridades de la iglesia. También otra cosa que tenemos que aplicar a nuestra vida cuando sabemos que el día del Señor se acerca es que seamos personas que no dejen de servir a los demás y a Dios. Realmente el cristiano todo lo que hace, lo hace para el Señor. Si usted trabaja, trabaja para el Señor. Si usted estudia, estudia para glorificar al Señor
con sus notas. Si usted es un empresario, su empresa existe para la gloria de Dios y las ganancias, aparte de disfrutarlas usted y su familia, son también para llevar adelante la predicación del evangelio de la manera que Dios se lo indique a usted. Todo lo que el cristiano hace sirve a Dios, glorifica a Dios, pero aquí yo me refiero al servicio específico para apoyar el avance del evangelio. El Señor, antes de partir, nos dejó la gran comisión que dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿En qué área del discipulado estás participando tú? ¿Estás saliendo a evangelizar? ¿Estás llevándole comida a los pobres? ¿Estás visitando a los presos? ¿Estás teniendo misericordia con los huérfanos, con las viudas, con las personas más necesitadas? ¿A quién le estás llevando el evangelio? ¿A quién estás tú discipulando? Y muchos de nosotros, por ejemplo, en la iglesia que yo tengo el privilegio de pastorear, en Cephal Church, llevamos a cabo el evangelismo y el discipulado a través de grupos de vida, life groups, en las casas de los hermanos. Hay un líder que lleva la palabra, pero también es un estudio participativo y ahí las personas son discipuladas también de uno a uno, ¿verdad? Y ahí las personas son instruidas cómo después convertirse en discipuladores, de manera que tenemos un ejército de personas haciendo discípulos unos a otros y ahí la cadenita es interminable. El Señor te quiere a ti sirviendo. No puede ser que Cristo venga pronto y no te encuentre sirviendo, ¿verdad? Tengo un montón de versículos en mente, pero por ejemplo uno dice, bienaventurado el siervo fiel y prudente. Estoy leyendo Mateo 24, 45 y 46. El siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y en el anterior había dicho que lo había puesto sobre su casa para que le dé alimento a los demás. Así que bienaventurado el que el Señor cuando venga lo encuentre sirviendo. Otra cosa que tenemos que aplicar a nuestra vida ante el inminente retorno de Cristo es no vivamos como el mundo. Apartémonos del pecado y vivamos en santidad para nuestro Dios. La santidad quiere decir precisamente eso, ser apartado del mundo, ser apartado del pecado, vivir diferente al viejo hombre. Solo basta que nosotros leamos el Sermón del Monte y si lo pudiéramos resumir en una palabra, el Señor quiere que vivamos diferente. De Mateo 5 al 7, Jesús nos muestra cuál es la conducta y cómo es el carácter que Él espera de los ciudadanos del reino de Dios, es decir, de los creyentes. Y Él espera una rectitud y una justicia que no sean de apariencia, como la de los fariseos, o una santidad que no sea como los gentiles y los mundanos que andan en busca de sus propios ídolos, ¿verdad? Del dinero y de otras cosas, sino que el Señor quiere una rectitud y una justicia y una santidad de corazón, producida por el Espíritu Santo en los corazones regenerados de los creyentes, de manera que tenemos que ser diferentes al mundo. Al final de Mateo 24, en el versículo 48, el Señor dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente. En el original dice, lo partirá por mitad, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Es decir, un falso creyente, usted lo va a notar porque en realidad no vive esperando la segunda venida del Señor. Dice, bueno, dicen que Cristo viene pronto y nunca viene. Así que empieza este falso creyente a vivir como los mundanos, a vivir, a hablar como ellos, a ir a los lugares que ellos van, a llevar a cabo las prácticas que ellos hacen y al final se termina convirtiendo en uno de ellos. Pero el cristiano no es que sea perfecto, no es que no falle, pero ante la inminente venida del Señor, el cristiano sabe que hoy mismo que usted está viendo este video podría ser la venida del Señor. Las señales ya están puestas sobre la mesa. Tal vez algunos piensen que faltan algunas señales, pero la verdad es que podría sorprendernos la venida del Señor y lo importante es eso, ¿cómo estás viviendo? Si de verdad hay una diferencia entre tu persona y los inconversos que están alrededor tuyo. Si hemos sido de verdad luz en medio de las tinieblas, si nuestra sal no se ha desvanecido, si no nos hemos acomodado a ser como el mundo y el mundo nos ha arrastrado y nos ha diluido de tal forma que ya no se distingue entre el cristiano y el que no. Se conoce al creyente porque vive diferente al mundo. Y otra cosa más que tenemos que tener en mente ante la venida inminente del Señor es que vivamos todos los días buscando la llenura
y la plenitud del Espíritu en nosotros. Todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Dice la palabra que el cristiano es templo y morada, es casa literalmente del Espíritu Santo. Ya el Señor dice claramente que no habita en edificaciones de piedra, sino que mira al humilde de corazón, al que reconoce su pecado, al que pone su fe en Jesús. Usted y yo somos el templo viviente del Señor. Él habita en nosotros, pero también la palabra nos manda a que busquemos la llenura del Espíritu, que busquemos todos los días en oración, en alabanza al Señor, en lectura y meditación de la palabra, congregándonos, ¿verdad? Que busquemos que el Espíritu Santo nos controle por completo, nos llene de tal manera que nuestra vida esté sometida al Señor, que sea notorio en nosotros el fruto del Espíritu, que el Señor nos regale y nos reparta esos dones del Espíritu para que nosotros podamos edificar a otras personas y recibir edificación nosotros mismos. De manera que la vida en el Espíritu es clave para todos los cristianos, cuanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Así fueron estas 5 vírgenes prudentes. La Biblia menciona en Mateo 25 de 10, 5 eran insensatas y se les acabó el aceite. Simbolizan a los falsos creyentes que no tienen al Espíritu Santo de Dios, pero las 5 prudentes son los verdaderos creyentes que tienen una fuente inagotable del Espíritu que vive adentro de ellos. Y entonces, por más que sientan que el Señor tarde en venir, el Espíritu Santo los va a guiar, los va a dirigir, los va a guardar, los va a preservar y cada día los va a hacer un poquito más parecidos a Jesucristo. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya sido de bendición. Si les gustó, denle thumbs up, compártanlo, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Y primero Dios, la próxima semana nos veremos con otro episodio de Sabiduría para la Vida. Dios les bendiga.